Muy buenas tardes a todos y bienvenidos en este Sábado Santo a UPSA Responde, un espacio virtual de la Universidad Pontificia de Salamanca que se enmarca dentro del programa Open Campus Semana Santa 2020. Este es un espacio de reflexión que está abierto a todos los públicos, no solo para la comunidad universitaria, también para profesionales, para antiguos alumnos, para futuros alumnos, para la sociedad en general. Con esta iniciativa y en estas circunstancias que nos ha tocado vivir, desde la Universidad Pontificia queremos estar a vuestro lado, queremos estar más cerca de ti. Yo soy Noa y os acompañaré a lo largo de esta sesión, como siempre, como moderadora. Y para los que os unís por primera vez a estas sesiones, comentaros que el ponente intervendrá durante 20 minutos y, mientras tanto, mientras dura la exposición, podremos formular preguntas. Y lo haremos a través de la herramienta del chat. Ahí vais escribiendo vuestras preguntas, yo voy tomando nota y luego al final el ponente responderá a las cuestiones que se hayan planteado. El Papa Francisco ha repetido en varias ocasiones que no vivimos una época de cambios, sino un cambio de época. La revolución de las máquinas lleva erigiéndose como una profecía desde hace varios años, pero es ahora cuando se está convirtiendo en una realidad. Es ahora cuando podemos hablar de que la revolución digital ha llegado a los sectores económicos, sociales, culturales, y el que no evolucione en transformación digital lo va a tener muy complicado. Hoy hablaremos en este espacio sobre la evolución de la tecnología y cómo se han ido posicionando las empresas hacia esa transformación digital. En concreto, por qué la tecnología es el nuevo motor económico en la nueva coyuntura. Las olas después del tsunami. Bien, para hablar sobre este tema, ¿quién mejor que Alfonso López Rivero, actual decano de la Facultad de Informática de la UPSA? Alfonso es licenciado en Ciencias Físicas, es catedrático de Investigación Operativa en la Facultad de Informática. Entre sus líneas de investigación destacan el análisis multivariante aplicado a distintos campos científicos, el análisis de la calidad de los datos del gobierno abierto y el análisis de datos en Big Data. Además, colabora con el posgrado en Big Data y Analytics que se imparte en esta universidad. Alfonso, bienvenido a UPSA Responde. Puedes conectar si quieres ya. Noa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, todo tuyo, Alfonso. Muchas gracias, Noa. Lo primero, agradecer haber invitado a este espacio de reflexión en este tiempo que tenemos de estar en casa, ¿no? Un espacio de reflexión que mi parte, como has dicho, Noa, me toca un poquito desde el aspecto, desde mi vertiente de decano de la Facultad de Informática, y hago un poco la reflexión desde mis líneas de investigación de analítica de datos, uniendo los dos sectores que engloba la facultad, ¿no? Que es informática, ingeniería informática y tecnología y empresas tecnológicas, ¿no? En esta tesitura es donde hacemos la reflexión, ¿por qué la tecnología puede suponer un cambio en este nuevo paradigma, ¿no? Y quizá al principio puede ser la cara que se queda a muchos, ¿no? Porque efectivamente, bueno, pues todos sabemos, hemos oído hablar de la tecnología, de lo que supone, estamos inmersas a ella y, como bien dices, que decía el Papa Francisco, supone un cambio de época. Esta reflexión la he estructurado en 5 partes, no quiero alargar en más del tiempo estipulado, de los 20 minutos que tenemos, que son, bueno, los precedentes que hemos tenido hasta ahora, el papel de la tecnología en la actualidad, qué es lo que pasa en esta situación, qué es lo que ha hecho la tecnología y está haciendo en esta situación que tenemos para ayudar a salir de ella y combatirla, para pasar posteriormente, una vez que hemos contextualizado, al objeto de esta reflexión, ¿no? Que es cuál es la transformación digital efectiva de las empresas ahora mismo y cómo la tecnología se puede convertir en un generador de empleo después del tsunami. Para contextualizar un poquito, un gráfico que creo que todos estos días habéis visto reiteradamente, ¿no? Pues a lo largo de la historia es claro que hemos tenido grandes epidemias, grandes pandemias, todos nos hemos informado, pero tampoco es el objeto centrarnos tantos ahí. Sí hacer la reflexión
de que a lo largo de la historia, voy a centrarme sobre todo en los últimos 500 años, además de pandemias, todos conocemos las guerras que ha habido en todo lo largo de la historia, los muertos que ha habido a lo largo de la historia por estas grandes guerras, sobre todo entre las grandes potencias, no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino podemos rememorarnos en las guerras de franceses con ingleses, de españoles con ingleses con franceses. Es cierto que en los últimos 500 años hemos tenido distintos avatares en los que hemos ido pasando y la humanidad ha ido saliendo de ellos en mayor o menor medida, ¿no? En toda esta evolución, ¿vale? Ha habido algo claro también. La pobreza parece que ha ido disminuyendo a lo largo del mundo, ¿no? Bien es cierto, el montográfico, todos estos gráficos, para quien esté interesado, los saco son de datos abiertos, es una página web que son los datos en el mundo, ¿no? Quien esté interesado en poder sacar los datos y poder trabajar con ellos, ¿no? Como digo, es cierto también que la pobreza ha disminuido. Cierto es que la pobreza ha disminuido a nivel mundial, pero no la desnutrición que la OMS cifra también actualmente en más de 800 millones de personas. Bien, en este contexto de cómo ha ido evolucionando, la reflexión que quiero hacer es la siguiente, ¿no? En todos estos años de guerra, el Producto Interior Bruto, en esta gráfica lo que estamos representando es el Producto Interior Bruto de los países, ¿no? Desde que se constituyen como país, ¿no? Porque bueno, Estados Unidos empieza posteriormente, países de América Latina y demás, desde su año de constitución como país. Hasta la primera revolución industrial, la diferencia en Producto Interior Bruto entre el país más rico y el país más pobre era 4 veces. Actualmente, la diferencia entre el país más rico, Estados Unidos, y el país más pobre, la República Democrática del Congo, es de 256 veces. ¿Vale? Es el término de reflexión donde quiero unir, donde quiero enlazando un poco esta reflexión y este discurso de esta tarde, ¿no? ¿A qué se debe fundamentalmente este cambio que ha habido desde la primera revolución industrial en la diferencia de Producto Interior Bruto entre los países, en definitiva, en la diferencia entre la riqueza, ¿no? ¿Por qué unos países, en definitiva, son más ricos que otros? Hacemos la siguiente reflexión. Vamos a hacerla a comparar respecto a la expansión de las tecnologías, ¿no? Desde que empezó la primera imprenta a la situación actual de lo que es toda la tecnología, toda la parte informática, toda la computación cuántica que está apareciendo ahora, cuando aparecieron los primeros chips. Hasta la primera revolución industrial, la aceleración era prácticamente lineal, y a partir de la tercera revolución industrial, de la conocida como tercera revolución industrial a partir de la década de 1950, esa evolución tecnológica es exponencial. Si nos fijamos en esta gráfica y nos fijamos en la gráfica del Producto Interior Bruto, de la diferencia de Producto Interior Bruto entre los países más ricos y más pobres, parece que hay una relación muy directa entre las dos situaciones, entre la riqueza por países y la aparición de las tecnologías. Luego, indudablemente, en ese cambio de época en el que decimos que estamos con la aparición de la tecnología, indudablemente está íntimamente ligado a la riqueza de los países y, en definitiva, la forma de generar empleo y de construir valor también. Cierto es que la tecnología la hemos ido adoptando en todos los ámbitos, no solo en tecnológico, sino en todas las partes se han ido adoptando, desde la televisión a las tablets 3D, pues está más o menos extendido en todo el mundo esa parte tecnológica. El uso de Internet, y de igual manera, pues bueno, podemos ver que de los 6.000 millones, 6.500 millones de personas que hay en el mundo, más de un 60% tienen conexión a Internet. Indudablemente también esa reflexión, como veíamos antes, de los países más ricos a más pobres. En ese Producto Interior Bruto que decíamos de los países más ricos, América del Norte, Europa o Asia Central, su conexión a Internet es superior al 70%, en Canadá llega al 100%, el resto estamos en torno que supera el 90%, mientras que los países más pobres no llegan, en muchos casos, al 25% el acceso que tiene a Internet, la forma de comunicarnos el mundo. Bien. En esta contextualización en la cual parece claro que la tecnología y, sobre todo, actualmente en esa evolución exponencial, la aparición de Internet está suponiendo
un crecimiento en el Producto Interior Bruto de los países y una diferencia mucho más amplia entre los países más ricos y más pobres, ¿cuál es el papel que juega la tecnología? ¿Qué diferencia tenemos entre un país rico y un país pobre? Como digo, fundamentalmente esa parte de conocimiento tecnológico y sobre todo conocimiento especializado, ¿vale? Estamos haciendo una reflexión en torno a crecimiento económico, en una reflexión en torno a la felicidad que pueda tener cada uno, ¿eh? No quiero comparar ni mucho menos la situación que pueda tener, como represento, un esquimal en el cual tiene todo para vivir, se construye su casa, tiene su medio de transporte, hace un agujero en el hielo y puede sacar para comer, frente a sociedades occidentales donde el trabajo es especializado y fundamentalmente tecnológico. Bien, ¿qué tenemos que hacer en la situación si queremos seguir generando empleo y no perder el ritmo del resto de países, no ir a remolque? Pues, como nos decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que es capaz de adaptarse al cambio. Luego, la propuesta o la reflexión que estamos haciendo nosotros es una adaptación al cambio tecnológico. La tecnología ha llegado para quedarse y para formar parte de nuestras vidas, pero no solo como consumidores, sino como generador de riqueza y generador de empleo. ¿En qué medida está llegando, está calando en la sociedad? La ley de Moore dijo, lo que promulgaba era que cada año la tecnología multiplicaría por 4. Los que están escuchando, bueno, yo creo que todos tenemos una edad y recordamos, ¿no? De los primeros, sin ir más lejos, de los primeros teléfonos móviles que teníamos, que simplemente podíamos hablar, no podíamos hacer chatear con ellos, ni entrar en redes sociales, ni siquiera sacar una foto, a los móviles que tenemos hoy día. Si eso lo comparamos con pocos años atrás, con los primeros ordenadores que ocupaban una habitación entera y tenían una velocidad de procesamiento pues bastante inferior a lo que hoy día tiene cualquier móvil que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y eso cómo se está traduciendo? Por indicar solamente algunos de los aspectos. Tecnología asociada a Internet, ¿vale? Me quiero centrar solo en los aspectos, no excluyo ni mucho menos el resto de los factores tecnológicos que son muchos y que están calando en la sociedad, como es el Big Data, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, computación cuántica, computación en la nube, todos estos factores que podemos andar en otros momentos de reflexión y ver cómo están tirando. Una gráfica que puede que muchos de ustedes se hayan comprobado, ¿no? ¿Qué pasa en un minuto en Internet? Lo que muestro es qué pasa en el 2016 frente al 2019. Hay cosas que creo que son de momento ya significativas. Hay tecnologías en el 2019 que en el 2016 no existían y hoy día, o el año pasado, que es cuando es esta gráfica, ya tienen un número de usuarios realmente considerable. O cómo aumentando las videollamadas que teníamos en 2016 a 2019, simplemente por comentar alguno de los datos. YouTube, por ejemplo, en el 2016 tenía 2,70 en 60 segundos, 2,78 millones de vídeos descargados. 3 años después, 4,5. ¿Vale? Es prácticamente doblar su capacidad. Y así podemos ver en cada uno de los productos tecnológicos que nos ofrecen y que llegamos hoy día prácticamente cada uno de nosotros a todos ellos. Empresas que, por otra parte, se han convertido en las empresas en capitalización bursátil mayor del mundo. Las 5 empresas más grandes del mundo son Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. ¿Característica de las 5? Las 5 son tecnológicas. De sus fábricas no sale humo, no hay cadenas de producción. Es solamente tecnología y en muchas de ellas, como Facebook, están basadas en el número de datos que están conectados, en el número de usuarios que tiene. Su valor es el número de usuarios que se conectan día a día. Como dato, simplemente la capitalización bursátil de Apple y de Google supera el Producto Interior Bruto de España. Luego, el mundo, desde hace unos años, está cambiando, aparte tecnológica, eso es claro, pero el valor de las empresas que están tirando también están yendo
hacia esa parte tecnológica. Bien, desde esa perspectiva de que la tecnología está ocupando y las grandes empresas son las que están tirando a nivel bursátil o a nivel mundial de la economía y fundamentalmente en muchos casos de la generación de empleo, vamos a ver cómo se ha comportado la tecnología en esta pandemia que estamos sufriendo en estos días. Creo que esta gráfica la han visto ya muchos de ustedes, muchos de los que están compartiendo este espacio de reflexión, ¿vale? Es una gráfica de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, en la cual comparte una infografía con analítica de datos, con Big Data, tratamiento de datos, que nos permite predecir qué es lo que va a pasar y cómo va a evolucionar la pandemia, en qué momento va a ir. Podemos poner esta aplicación como muchas otras que hacen predicciones y comportamientos de cómo evoluciona no solo la situación que tenemos ahora, sino determinados comportamientos humanos de crecimiento a nivel de empresa. Hace 4 semanas, cuando entramos en esta situación, tenía llamada por teléfono y nos pedían soluciones o cómo podíamos ayudar a posicionamiento en el futuro y a combatir ahora. Y decía, bueno, ¿qué es lo que hacen otros estados democráticos frente a esta situación? El caso que muchos de los que están escuchando han oído hablar, el caso de Corea del Sur. Corea del Sur, aparte de test masivos, lo que está haciendo es un seguimiento con técnicas de Big Data, de analítica de datos a través del móvil, de cada una de las personas de Corea, donde es capaz de identificar dónde se mueve, si es positivo, si no es positivo, qué relación tiene, en buscar el entorno social, ese radio de acción para poder parar la pandemia y que no se distribuya mucho más, ¿no? Técnicas basadas en Big Data y en posicionamiento geográfico. Hoy estamos discutiendo si se implanta en España o no porque luchan contra la privacidad. No es el objeto de reflexión hoy, pero sea un comentario sin más. Creo que la mayor parte de los que están escuchando tienen Gmail, ¿vale? Es tan sencillo como activar la opción de Gmail y el día 2 del mes siguiente simplemente la activas y te da en un mapa el posicionamiento de dónde has estado el mes anterior con tu móvil. Dónde te has movido, si has ido andando, en bicicleta, si has ido en coche, si has cogido un transporte público. Yo hace mes y medio fui a Colombia. Cuando me ha llegado la infografía, me dijo si había el transporte público que había cogido, el tiempo que había tenido en espera en el aeropuerto de Barajas, al hotel que había ido en Bogotá, por dónde me había movido. Simplemente analítica de datos del posicionamiento de mi móvil, dónde había comido, por el tiempo que había permanecido en un sitio que era un restaurante. Luego, a veces nos preguntamos el tema de la privacidad, si estamos o no controlados, y de per se, sin darnos cuenta, ese control lo estamos teniendo ya a través del móvil y de las aplicaciones que tenemos. Pero además la tecnología, cómo influye, ¿no? Hablábamos del caso de Corea del Sur. Nada más empezar, la Unión Europea nos planteaba retos, los investigadores y a las empresas, de cómo poder aportar soluciones para poder salir de la presunta crisis económica que se espera, ¿no? De cómo se podía generar valor. Enseguida salieron proyectos en torno a inteligencia artificial y robótica para afrontar el coronavirus y para posicionarnos después del coronavirus. Llevamos 2 días escuchando en medios de comunicación cómo los datos abiertos pueden ayudar a entender las dinámicas, ver dónde están los focos de contagio y ayudarnos a entender la expansión de la enfermedad y a poder prevenirla. Sin mencionar el tema de la ciberseguridad. Todos, o una gran parte de la población, ha tenido suerte de poder pasar a teletrabajo o trabajo en remoto. No soy un experto en la materia, pero según me dicen últimamente las empresas que me están llamando para seguir ofertando trabajos a nuestros alumnos de ingeniería informática y de empresas tecnológicas, dice, parece que no es lo mismo. Entonces, bueno, lo dejemos ahí, teletrabajo, trabajo en remoto. Pongo esta transparencia porque indudablemente no puedo dejar pasar por alto pues, la labor que han hecho profesores de la facultad y sobre todo también con alumnos, acompañados con alumnos con las impresoras 3D que tenían en casa. Agradecer también a la universidad poner a disposición las impresoras 3D que teníamos en los laboratorios de informática y las nuevas adquisiciones
así como material para poder fabricar, no material sanitario, pero sí de protección de las caretas para sanitarios y para residencias. Se siguen produciendo ya en menor medida. Actualmente todavía se siguen estos días produciendo piezas para poder hacer más fácil la sujeción de las mascarillas, ¿no? Y cuando empezó esto, los servicios tecnológicos, y sobre todo, y yo creo que es de destacar, ¿no? Sabíamos que nuestros chicos y los jóvenes son solidarios, ¿no? Pero en un momento como esto fue empezar y tener mensajes de prácticamente todos los alumnos de la facultad ofreciéndose para colaborar en la medida de sus conocimientos y posibilidades en proyectos tecnológicos. Hay dos profesores que quiero agradecer ya en esta jornada de reflexión que están tirando de ello, que son Daniel y Rubén, coordinando con todos los alumnos, y sobre todo el esfuerzo que hicieron durante 3 semanas, que cada 2 horas tenían que poner despertador por la noche para cambiar las impresoras 3D y tener más capacidad de producción, ¿no? Pero las comunidades que comento que se han instalado aquí en Salamanca, nosotros, los SAL, se han instalado en toda España y también hemos tenido ya también reuniones, aprovecho con grupo de investigación, porque esto no es un problema solo de España, como sabemos todo es un problema mundial, ayudando a grupos de investigación que colaboran con nosotros, de Colombia, creo que hay algunos que he visto conectados, de Chile que también he visto conectados, de Argentina, cómo podían apoyar desde sus grupos de investigación con toda esta parte de impresión 3D. Luego la tecnología en toda esta situación está apoyando de todos los ámbitos. Podría mencionar también la computación en la nube, todos guardamos nuestros datos en la nube, SENTE, que muchos no saben lo que es ni dónde está, y mencionar multitud de técnicas y de tecnologías que están ayudando y apoyando en estos momentos. Sin extenderme más de ello, que podemos hacer cualquier reflexión o más reflexión a este respecto, el siguiente punto lo quería enfocar, ¿qué ha pasado estos días con las empresas? Voy a centrarme en un apartado concreto de empresas, las empresas de retail, ¿vale? Los pequeños comercios o superficies que tenemos en nuestros barrios, que tenemos en las ciudades. Podríamos hacer también reflexión de la industria y de cómo va a influir la tecnología en el nuevo posicionamiento, una vez que pase todo esto con las presumibles deslocalizaciones, cómo va a influir la industria 4.0 en toda esta parte tecnológica, en esta transformación de las empresas o transformación digital. He preferido hacer la reflexión, como comento, en estas pequeñas empresas o supermercados, pequeñas y no tan pequeñas, que tenemos al lado y cómo se han ido adaptando en esta situación. No sé si conocen una aplicación de Google, es Google Trends, simplemente buscar en Google Trends, pones la palabra y te dice el número, no es exactamente el número de búsquedas, lo da en porcentaje porque Google controla absolutamente todo y nos muestra para nosotros los porcentajes de las búsquedas que hemos tenido. En esta gráfica lo que estoy representando es los datos de búsqueda de compras online. ¿Cuántas personas, mejor dicho, en porcentaje, que han buscado el término hacer compra online en Internet de manera general? Lo que nos hace es, en todas las gráficas que voy a mostrar de Google Trend, lo que nos hace es un ratio respecto al punto más álgido, al punto donde más se ha buscado ese término, ¿vale? Que fue el término en torno al 2 de abril. Hasta que empezó toda esta situación, la sociedad en España, la búsqueda está hecha solo para España, se puede meter para el resto del mundo y tener un estudio global para ver cómo son los comportamientos a nivel mundial. Bueno, pues las personas, pues hasta que no empezó todo esto, las búsquedas de compra online con sus altibajos estaban en un valor, pues no tenemos el número porque Google no lo proporciona, que corresponde a estos datos de aquí. Lo que sí podemos ver es que una vez que empezó el confinamiento, se multiplicaron por 3 el número de personas que querían empezar a hacer compras online. Lógicamente, aquellas empresas, aquellos comercios que podían tener productos y podían hacer servicios de venta online son las que mejor se han podido posicionar ahora y estarán posicionadas para futuro para poder hacer este tipo de ventas. Creo que el aumento, lógicamente, ha sido espectacular, multiplicar por 3 el número de ventas online, ¿no? que han hecho, ¿no? Para comparar, buscaba compras por Internet. Compras por Internet, el término se ha disparado también, quizá en menor medida, es un 25% lo que ha crecido,
desde casa buscamos más para comprar por Internet el término compra online que compras por Internet. Por seguir ahondando un poquito en toda esta parte, bueno, voy a ver y sobre todo mostrar un poquito lo que nos puede mostrar páginas de este tipo para aquellas empresas que se quieren ir posicionando, porque también es importante qué términos pongo en mi página web para poder tener mayor escaparate y mayor posibilidad de venta, ¿no? El término fundamental para compra online, la comunidad que más, para hacer una segregación, lo buscó a nivel nacional fue Castilla-La Mancha, seguida de Navarra y luego Extremadura, ¿no? En porcentajes de términos de cada una de las comunidades, lo que iba buscando. Lógicamente, esta venta online no se puede llevar a cabo si no hay empresas que nos facilitan y nos traen los productos a casa. Quería comparar dos de ellas que estaban en auge, que estaban compitiendo de tú a tú. Una era Glovo y la otra Uber Eats, ¿vale? La primera te lleva productos a casa de cualquier tipo, mientras que Uber Eats está más especializada en llevar comida a domicilio. Hasta la crisis, las empresas de transporte, el comportamiento venía siendo similar y había un repunte de Uber Eats con una campaña de promoción que hizo, por cada 20 euros de compra te regalaba 15 y después se mantuvo. Pero la expansión de Glovo, de la gente que ha utilizado Glovo, esta empresa de transporte a domicilio, desde que estamos confinados, se ha multiplicado, ha doblado el número de envíos que venía realizando. Solo he puesto Glovo, sin contar con el resto de compañías de transporte, que posiblemente la mayor parte de los que estamos participando y de estas jornadas de reflexión nos ha llegado algún paquete. Luego, indudablemente, tanto las empresas han crecido en venta online, las que estaban preparadas para ello y podían producir determinados productos, a la redundancia, para los que estamos en casa, como estas empresas de transporte a domicilio, ¿vale? Por posicionar un poco en qué comunidades, pues Glovo está prácticamente en toda España y Uber Eats fundamentalmente está posicionada pues en La Rioja, Castilla-La Mancha y Andalucía. Pues un poco como curiosidad de ver dónde posicionarnos. Todo esto, como he comentado al principio, se puede contrastar y se puede ver para todos los que están escuchando dentro de Google Trend, entrar en Google, poner Trend y comparar las palabras. Se puede ampliar el tiempo de búsqueda hasta 5 años y hacer distintas segmentaciones para distintos estudios. Quería hacer la comparación también por ver un poco, ¿no? Porque muchos hablamos de las compras en supermercados y de, bueno, ¿cómo está el mercado tradicional, ¿no? Porque todos es claro que nos vamos a las grandes superficies y se puede hacer la analítica, y la tengo por otra parte para mis alumnos de ingeniería informática y de empresa tecnológica en las asignaturas que impartimos, así como el máster de analítica de datos, de Big Data, todos estos estudios. Ver cómo se comportaba el mercado tradicional de retail que tenemos en casa frente a las grandes superficies. Tradicionalmente, hasta que empezó el confinamiento, el término de búsquedas para comprar en cada uno de ellos era similar. Lógicamente, cuando empezó el confinamiento se disparó la compra en supermercados, pero el crecimiento de los mercados tradicionales, de las tiendas de comestibles tradicionales que tenemos al lado de nuestras casas, también ha crecido el pequeño comercio. Indudablemente, como comenta Pilar, siendo muy perjudicado, muchos de ellos se han posicionado. Luego podemos ver y analizar cuáles son los factores, y de hecho es el último punto de reflexión, que han hecho que no se posicione tanto este comercio tradicional en esta situación frente a las grandes superficies, ¿no? ¿Cuáles han sido esos puntos? Es la última parte de la reflexión que quiero hacer, ¿no? Bien, por ver de igual manera podemos ver quién busca más mercado frente a supermercados, ¿no? En cada una de las regiones, por comparar un poco esa parte. Luego, en toda esta situación, en este contexto en lo cual creo que es claro que la riqueza de los países está íntimamente ligada a ese desarrollo tecnológico y la reducción de la tecnología dentro del sector empresarial y dentro, interiorizar en cada una de las personas, y no solo ser usuarios, sino ser capaces de generar valor a partir de la tecnología y cómo se ha posicionado en toda esta situación. Quiero ver cuál es el posicionamiento que tenemos en España y cuál es el potencial de crecimiento que tenemos, ¿vale? Las grandes empresas tecnológicas, pues ayer salía un artículo en Expansión, lo pueden ver,
parecían ahí Telefónica, Microsoft, IBM, pero estaban todas las grandes, de ver cómo la tecnología podía frenar esta parte de, dentro del coronavirus, la transformación digital podía aportar esta generación de valor. Para fundamentar esta reflexión que estoy haciendo, voy a centrarme en dos estudios. Uno primero, esta primera gráfica, es una comparación que hace el Foro Económico Mundial, que creo que todos lo conocen. Es una comparación de todos los países del mundo, ¿de acuerdo? En lo que mide 10 indicadores que son los que tienen representados en la gráfica. Como ven, es una escala de 1 a 7 en la que tenemos. España, en el mejor de las puntuaciones, tenemos un 4, salvo en accesibilidad, que tenemos, nos llegamos ahí al 5. Bueno, y en el uso individual del uso de Internet, que es distinto de otros indicadores que ahora comentaremos, pero el resto estamos en indicadores en torno a 3. En una comparación a nivel mundial, la transformación que han hecho nuestras empresas en estos años tiene un potencial de crecimiento que puede ser mucho mayor del que se ha venido realizando hasta ahora. Hay estudios que dicen que aplicar, antes de esta crisis, la transformación digital en las empresas podrían hacer crecer el Producto Interior Bruto de España en más de un 2% en los próximos 5 años. A lo mejor esta situación sirve de catalizador para que esa transformación digital sea efectiva y nos lleve a ese crecimiento y esa generación de valor y de empleo. Por refrendarlo con otro estudio, es la Unión Europea, es lo que se conoce como el índice DESI, que es el índice de economía digital y de la sociedad. Mide 5 componentes, esta es la gráfica principal, que bueno, se puede jugar con ponderaciones si vemos la situación de España que está por encima de la media europea. Bien, pero me gustaría andar en cada uno de los componentes para acabar esta reflexión. El primer componente es el de conectividad. Lo que he hecho, esto está disponible en la página de la Unión Europea, cualquiera de los que nos estén escuchando lo puede contrastar, en europa.eu, es indicadores DESI, y pueden ver y contrastar todos estos indicadores. Primero, comenté el de conectividad. En conectividad, bueno, pues la media de la Unión Europea deja a la mitad de los países distribuidos igualmente, y la situación de España a nivel de empresa, pues estamos por encima, bastante por encima de la media europea. Mide distintos indicadores, entre otros, banda ancha, capacidad que tenemos todos de llegar a esa conexión a Internet. Luego, en conectividad parece que estamos bien posicionados como país para que nuestras empresas puedan competir en esta transformación digital y para que nosotros podamos acceder a ese comercio a través de tecnología o podamos participar como usuarios de ellos. Dejo el capital humano para la última reflexión. En cuanto a uso de Internet, estamos igual, estamos justo más o menos con la media europea. En cuanto al uso que Internet hacen que los españoles hacen de Internet. Sí, resulta significativo que la media europea deja bastante más países a su derecha que a la izquierda. Esos son objeto de otras reflexiones, ¿no? Tercer indicador que nos marca la Unión Europea de todos los países es la integración digital. Bueno, pues de igual forma, España está bastante bien posicionada para competir en esta transformación digital de empresas y está bastante por encima de lo que es la media europea. El siguiente indicador que marca es la economía, dentro de la economía digital del índice DESI, es cómo están las administraciones públicas adaptadas para poder ofertar servicios. Pues de igual manera, España está por encima bastante de la media europea y creo que bueno, eso se está demostrando en las empresas que hemos podido pasar, universidades que hemos pasado a teletrabajo, trabajo en remoto, ¿de acuerdo? O las administraciones públicas, todas las gestiones que hacemos con ellas. Pero dejo para el final la última reflexión. Como digo, los estudios dicen que podemos crecer más de un 2% en el PIB simplemente adaptándonos a esta parte de transformación tecnológica empresarial, en lo que hace referencia a capital humano. Y es una reflexión que hago especialmente desde la Facultad de Informática y desde los grados de Ingeniería Informática y de empresas tecnológicas. En cuanto a capital humano,
España está bastante debajo de la media y fundamentalmente debido a dos factores. Y ese es un déficit en el cual sí nos tenemos que adaptar y la sociedad se tiene que poner las pilas. Fundamentalmente por una parte, a especialistas en informática y en tecnología, no generamos lo suficiente. Seguimos siendo un país que con conocer a alguien que sabe algo de informática porque ha montado un ordenador, ya tiene un informático que le hace las cosas, frente al resto de países que se están posicionando y posicionando sus empresas y que contratan a verdaderos expertos para posicionarse en el futuro. Luego, la Unión Europea nos lo viene diciendo desde hace tiempo, es un déficit que tenemos. Hacen falta más especialistas en informática, más especialistas en tecnología, que permitan a nuestras empresas y a la sociedad poder crecer, generar empleo y posicionarse en el mercado. Junto con otro indicador, en el cual estamos también por debajo de la media europea, que es el indicador de las competencias digitales, sobre todo de las personas que están entre los 16 y 74 años. Creo que es donde más, la mayor parte de los que estamos hoy aquí, estamos ubicados. Una cosa es ser usuario de tecnología, poder acceder a una red social, y otra cosa es que formemos a nuestros jóvenes en programación, en robótica, que no buscar con ellos que se conviertan en informáticos, pero sí que tengan las suficientes competencias como para poder adaptar un negocio, un modelo en aquella profesión que elijan y poder competir en este mercado global y tecnológico. Con esta reflexión, y creo que me he extendido un poquito más de lo que estaba previsto, sí valdría decirnos ahora por qué la tecnología es el nuevo motor económico en la nueva coyuntura. Creo que tenemos argumentos más que suficientes para poder afirmar que efectivamente este cambio de época basado en tecnología nos va a permitir generar empleo, posicionarnos, siempre basados y acompañados de especialistas tecnológicos e indudablemente siempre que podamos crecer en este déficit, que es un poco también lo que tenemos en la Facultad de Informática con los grados y los máster que nos acompañan. Gracias por vuestra atención a todos y quedo a disposición para todas aquellas preguntas que me queráis hacer. Noa. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso, por este rato de reflexión. Si algo nos ha quedado claro es que el futuro de las empresas pasa por la tecnología y en estos momentos son muchos los estudiantes que tienen que tomar una de las decisiones más importantes, ¿qué estudiar? Y desde luego, si uno se fija en las salidas profesionales y en los índices de empleabilidad, las ingenierías y las carreras tecnológicas son una buena elección siempre que haya vocación. Por eso, carreras como las que tenemos nosotros, ingeniería informática y administración y dirección de empresas tecnológicas, tanto los grados como los dobles grados, están siendo cada vez más demandados, sobre todo también si cuentan con el sello europeo de calidad, como es el caso de estos estudios en nuestra universidad. Y ya que estoy, aprovecho, como no, para recordar que tenemos abierta la solicitud de plaza y que se puede tramitar por completo, de manera online, cualquier grado, cualquier doble grado y posgrado. Así que, bueno, después de este momento publicitario, que es que me lo has puesto en bandeja, pasamos ya al chat porque ya tenemos algunas preguntas. Susana Ibáñez dice, muchas gracias, Alfonso. Me surge una duda. Nos das muchos datos, pero ¿dónde está el bien o el mal en todo esto? Quiero decir, ¿no hace falta un componente ético-moral que dé valor a todo lo que nos estás contando? Un placer escucharte. Muchas gracias, Susana. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por cierto, aprovecho ya que también me lo pone muy fácil, Susana. Tenemos un congreso, precisamente el primer congreso internacional, para hacer una reflexión sobre ética tecnológica en noviembre. Vamos a ver cómo queda la situación y si podemos retomar ese Congreso Internacional de Ética Tecnológica. Es un campo que está totalmente por decir, que acompaña la ética tecnológica, el que acompaña los campos de Big Data, de posicionamiento, de seguimiento, como he dicho, por la utilización de Gmail, por dejar activado, tenemos automáticamente, nos tienen posicionados dónde estamos, dónde nos movemos, dónde hemos comido o a dónde hemos ido, si hemos cogido un transporte público o no, con los temas de inteligencia artificial,
exactamente lo mismo. Es decir, en todos aquellos campos, estos campos nuevos, el tema ético de cómo se aplica la tecnología y cuál es el uso por parte de los ciudadanos y de las empresas que lo controlan, está todavía todo por decidir, ¿no? Si es cierto que Europa hace un año perdió un poco lo perdió desde que inició la batalla frente a las grandes tecnológicas, fundamentalmente americanas y China, y hay un proyecto de Europa para ser el referente ético en toda la parte tecnológica, pero queda todo por decir. Nos va sobrepasando día a día. Cuando queremos hacer una reflexión sobre una ética tecnológica en una determinada disciplina, automáticamente ya está apareciendo otra nueva que la sobrepasa. Y luego tienes toda la razón. Es un campo de reflexión en el que nos queda mucho por trabajar y creo que nos queda mucho por trabajar fundamentalmente de una universidad como la nuestra, la Universidad Pontificia, que se caracteriza no solo por dar formación, sino por transmitir valores y hacer a las personas, a los alumnos, que son los profesionales del mañana, que reflexionen sobre sus implicaciones laborales en la sociedad, sobre aquello que hacen, ¿no? Eso es algo que inculcamos a nuestros chicos y que a todos nos queda por hacer, ¿no? Reflexionar sobre esta parte de ética tecnológica. Antonio Huerta pregunta si podríamos decir que la diferencia entre países pobres y ricos será cada vez mayor y generará grandes desequilibrios. Los datos son fríos, pero lo que nos viene diciendo, y por eso hacía un poco esta guía, esta reflexión, desde que apareció la tecnología, a mayores tecnologías se van implementando y se van adoptando en la sociedad, año a año, esa diferencia en Producto Interior Bruto, en riqueza de cada país, es mayor. Y cada vez que ha habido una situación de este tipo, llámese la crisis del 2008, después de la crisis del 2008 la diferencia en el PIB entre los países ricos y pobres fue todavía mayor, sin hablar de la parte interior en país, de esa concentración de la riqueza. Indudablemente, hay un tema que no he comentado y es objeto de otra reflexión y más en una universidad como la nuestra, que son los analfabetos digitales, ¿vale? Una cosa es el alfabetismo que estamos acostumbrados hasta ahora a hablar, todos sabemos leer y escribir y prácticamente en todo el mundo parece que ese analfabetismo ha desaparecido, pero ahora está los analfabetos digitales. Un país con analfabetismo digital, yo entiendo que está abocado al fracaso, entiéndase el fracaso en cuanto a crecimiento económico y generación de empleo en un mercado que cada vez es más global. Eso es lo que va a marcar la diferencia fundamentalmente entre los países ricos y pobres y que esa diferencia, desgraciadamente, cada vez sea mayor. Pues, Alfonso, están llegando muchos mensajes de agradecimiento, de saludos, que ha gustado mucho tu exposición. Beatriz hace la siguiente pregunta. En esta difícil situación que estamos viviendo, comparto que se debe usar la tecnología móvil para controlar el contagio del COVID-19. Pero ¿dónde queda la privacidad? ¿Perdón? Perdón, ¿la tecnología? ¿Puede repetir la pregunta, no, por favor? Dice, comparto que se debe usar la tecnología móvil para controlar el contagio del COVID-19. Pero ¿dónde queda la privacidad? Esa es una reflexión que he hecho ya también en la exposición. Estamos en ese debate de privacidad, ¿vale? Reflexión personal, sin ningún posicionamiento. Hay leyes que nos amparan en cuanto a la privacidad de los datos, pero mi reflexión es la siguiente. A veces nos estamos quejando de las leyes, de que queremos que nos protejan nuestros datos y no somos conscientes de todos los datos que estamos dando y que precisamente están haciendo lo que ahora cuestionamos que queremos que haga. Me explico, como he comentado en la exposición. Por el hecho de tener un teléfono móvil, no nos engañemos. Si quien hace la pregunta y cualquiera lo activa en Gmail y tiene una cuenta de Gmail, al mes siguiente te va a pasar un informe en un mapa de todos los sitios por donde has estado. Esa es una parte de la aplicación que se quiere hacer y de lo que hizo Corea del Sur. La única etiqueta que te faltaría por poner es en qué estado estás tú. Con esto no estoy posicionando si es bueno o malo. Lo que digo es que sin nosotros dar la autorización, por el hecho de tener una cuenta de correo, ya tienen esos datos. Y creo que a nadie se le escapa que cada vez que entramos en Google, entramos en una página, hacemos una búsqueda, automáticamente a los minutos te está apareciendo publicidad
de aquello de lo que estás buscando. Luego, están siguiendo tus gustos, tus preferencias, qué es aquello que es lo que te interesa. ¿Has prestado tu consentimiento explícito para ello? No. ¿Lo están haciendo? Sí. Luego, una cosa son las leyes que nos protegen y lo que quieren salvaguardar, y otra cosa es lo que está sucediendo realmente. Yo, todos mis alumnos de informática y de administración de empresa, todos lo primero que hacen es poner una pegatina en la cámara del móvil y en la cámara del ordenador, porque saben que en remoto, sin que nadie se entere, te arrancan y están viendo lo que tú tienes a través del móvil o te están escuchando. Es muy fácil, en los seminarios que hacemos desde la Facultad de Informática sobre nuestras tendencias, sobre los másteres, en el máster de Big Data o en el máster de directivos para empresas en las nuevas tecnologías, lo que se está haciendo, te proponen los expertos que vienen a estos talleres cosas como muy sencillas. Entra en cualquier periódico de estos países de habla rusa, de cualquier otro país, y habla sobre un determinado tema. No escriba, simplemente habla. Al día siguiente entras en las noticias de ese país y te va a salir un posicionamiento en ese medio de comunicación referente a lo que tú has dicho. ¿Existe realmente la privacidad? Lanzo la pregunta. Mi respuesta particular es que no, en la medida que estamos conectados, ¿no? Es un debate que daría por mucho, indudablemente. Sí, desde luego que sí. Pero seguro que Beatriz ya se da por satisfecha. Y ya por último, vamos terminando. Fernando dice, como experto, ¿cómo ve el futuro de nuestros jóvenes? ¿Necesitarán estar formados en tecnología? El futuro de los jóvenes siempre lo veo bien, porque algo que tienen, que es la inexperiencia, se coge con el tiempo, ¿no? Con lo cual, bendita juventud, ¿no? Pero indudablemente, el futuro de los jóvenes va a pasar por la tecnología. Y es algo que además desde la Conferencia de Decanos de Informática estamos insistiendo mucho en los gobiernos regionales y nacionales, de que esa formación tecnológica desde la infancia de los colegios tiene que ser efectiva por profesionales. Los datos siempre son asépticos cuando se leen, pero no engañan. En un mundo tecnológico, una cosa es ser usuario, porque a veces ser capaces de entrar en una red social y tener 1000 seguidores, ya parece que soy usuario de tecnología y que puedo hacer cualquier cosa. Que es muy distinto a controlar esa tecnología. No estamos diciendo con ello que sea el que la haga, ¿vale? Pero sí tener la suficiente mira como para poder implementar. Estamos comentando, y había alguna pregunta antes ahí del pequeño comercio, cómo ha caído. ¿Cuántos pequeños comercios tienen una página web que además de sus productos puedas hacer compras a través de la página web? Yo estaba haciendo estos días con un grupo de alumnos un seguimiento de los comercios tradicionales. En la mayor parte teníamos que recurrir a lo de siempre, al teléfono. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué precio tiene? En un mundo tecnológico eso no tiene tanto sentido cuando decimos que ha caído este comercio. Es precisamente esta parte de reflexión, esta transformación tecnológica. La gente ya no busca llamar por teléfono, ¿qué tienes? ¿Qué precio me lo dejas? Sino quiere entrar a una página web, ver la cantidad que tienes, ver el precio que hay, pero es que además se va un paso más allá. ¿Y cuánto tiempo va a tardar en llegarme a casa? Aproximadamente. ¿Y a qué hora me va a llegar? Porque quiero que llegue hasta ahora, que es en la que voy a estar. Bueno, en estos momentos eso no lo podemos decir tanto porque todos estamos a todas horas, ¿no? Pero una vez que pase esta parte, indudablemente va a estar. Entonces, tenemos que estar formados en esa parte. Sin hablar de otros escenarios que están surgiendo ahora mismo. Una vez que pase todo esto, ¿va a haber distancia social o no? ¿Cómo se va a controlar? Indudablemente va a pasar todo por tecnología. Nosotros nos hemos sondeado como grupo de investigación a través de los másteres que tenemos de MIMO de tecnologías móviles, de director de proyectos tecnológicos, el de SAP y el de Big Data, para participar en proyectos de investigación de estas características, ¿no? De cómo se puede controlar a las personas una vez que pase esta coyuntura, no controlar en ese seguimiento como persona, sino movimiento de masas para evitar o para tener esa distancia social. Al final, pues indudablemente, esa formación en tecnología, como nos dice la Unión Europea o como nos dice el Foro Económico Mundial, nos queda mucho camino por recorrer en España. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Un placer tenerte aquí en UPSA Responde. Aquí. Nos vemos el lunes a la misma hora, a las 6 de la tarde, para hablar sobre la dimensión ética de la crisis. En concreto, por qué la ética es tan importante como una vacuna en tiempos de crisis.
una oportunidad para aprender. Y para ello tendremos con nosotros a Santiago García Jalón, catedrático en la Facultad de Filosofía de la UPSA. Y si queréis conocer la temática de cada una de las sesiones, ya sabéis que podéis consultarla a través de nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Tú preguntas, la UPSA responde. Gracias por acompañarnos, feliz domingo de Pascua y hasta el lunes. Gracias.